Jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es 29 de septiembre del año 2022. Vamos a continuar pues con las clases de la asignatura Respaldo y Recuperación de Datos. Bueno, yo pensé que ya nos iban a conectar, ya estoy esperando bastante tiempo. Comentarles, jóvenes, de que pues ya están publicadas las notas. Ya pues recuerden que para la evaluación número 2 hicimos pues prácticamente 2 actividades. Una de esas actividades pues fue el parcial, que tenía una ponderación del 70%. Ya pues ustedes pueden ver la nota que sacaron. Pueden revisar pues el aula de apoyo virtual y pueden verificar pues la nota que obtuvieron en el parcial número 2. Esto pues tiene una ponderación del 70%. Y además de eso, pues también se trabajó en una actividad que pues era un laboratorio en el cual pues ustedes lo tenían que documentar de acuerdo pues a una práctica que ustedes iban a hacer en sus computadores, tomando en cuenta pues la última clase pues que tuvimos para esta asignatura. La ponderación pues que iba a tener, que tuvo pues este laboratorio práctico es del 30%, por lo cual pues ahí tenemos el 100%. Por favor me dicen si ya pueden verificar las notas de las dos actividades. Voy a verificar en estos momentos, le confirmo un momento. Por favor confirmen que pues este día tengo que publicar la nota. En mi caso no, ingeniero, ni en el portal. No, la nota que quiero que vean pues es ahí en el aula de apoyo virtual. Quiero ver. En mi caso he estado revisando el apartado de calificaciones, pero veo que solo aparece el de la evaluación semanal de la práctica, pero aparece en la Denle quinta evaluación. vaya, denle una actualización en este momento, por favor. Buenas tardes, Carlos. Sí, ya aparece El del el, parcial, en ¿verdad? la evaluación 2, sí, ya aparece. Excelente, entonces, jóvenes. Entonces, nuevamente, pues, creo que Carlos ya vino un poco más tardecito, creo que no logró oír esta parte. El parcial, pues, les comentaba aquí a los compañeros que las actividades evaluadas que hicieron para la evaluación número 2, pues fueron dos. Una de esas, pues, fue el parcial, que tiene una ponderación del 70% y de la cual, pues, ya ustedes pueden ver la nota ahí, más un laboratorio práctico en el cual pues ustedes tenían que documentar, ¿verdad? Sobre lo que hicimos en la práctica, la última práctica pues que tuvimos acá en clase, la última clase que tuvimos, ¿verdad? Entonces este laboratorio práctico pues tenía una ponderación del 30%, ¿verdad? La sumatoria pues
de ambos, ahí pueden tener pues el 100%, ¿verdad? Por lo cual pues este día pues en la noche, para este día en la noche pues tengo, de acuerdo a la normativa legal interna de la universidad, pues tenemos, en mi caso pues tengo para este día para publicar la nota en el portal de la UTE. ¿Ya? Por lo cual, pues, acá en el aula de apoyo virtual les he dado a conocer, pues, ya la nota que les corresponde. Vaya. Además de eso, jóvenes, comunicarles que, pues, bueno, a partir de este día, pues, vamos a empezar a ver la unidad número 3, en la cual, pues, vamos a estar hablando sobre las copias de seguridad y respaldo de los datos. La competencia que buscamos con ellos, pues es de que cada uno de ustedes pues, pueda garantizar la comprensión de cuál, pues, de cuál es la importancia de la realización pues, de respaldos y recuperación de datos. Esa es la competencia que buscamos, por lo cual pues, vamos a desarrollar una serie de temas. Esta tarde, pues, vamos a ver la parte teórica, ¿verdad? Por lo cual, pues, en esta tarde vamos a estar hablando sobre el tema de la planificación de una estrategia, pues, de copia de seguridad, ¿verdad? Posteriormente, pues, la próxima semana, pues, vamos a desarrollar ahí el tema de la comprensión de los modelos de recuperación de SQL Server y vamos a desarrollar, pues, una práctica que está relacionada pues a este tema. Posiblemente pues también veamos sobre la copia de seguridad de base de datos y los registros también de transacciones. Eso pues es lo que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Este día pues vamos a tocar justamente pues este tema que les estoy compartiendo. Por favor me dicen, jóvenes, qué es lo que están viendo en pantalla. Ahorita no se ve nada. No se ve la, permítanme. Y ahora, jóvenes, Ahorita sí ya se ve unidad 3, ah, planificación de una estrategia. excelente. Entonces, vean, vamos a estar hablando, vamos, el tema, en la unidad 3 pues va a estar relacionado a esto, como les decía anteriormente, a las copias de seguridad y los respaldos de los datos. Por lo cual, pues vamos a empezar a hablar justamente sobre este tema, la planificación de una estrategia de copia de seguridad. Vean, jóvenes, que es muy importante mencionar, pues, que para, digamos, pues, para poder planificar un backup, en el caso del SQL Server, pues, tenemos que, es necesario, ¿verdad? Que conozcamos, que sepamos, pues, cuáles son los tipos de backup que hay o cuáles son los tipos de backup con los que disponemos, ¿verdad? De acuerdo, pues, a lo que tenemos documentado en los estándares pues, que se tienen en la unidad informática, ¿verdad? Vean, sepan de que tenemos que darle cumplimiento a lo que tenemos pues establecido dentro de los estándares, ¿verdad? Por lo cual, pues, cuando veamos este tema, bueno, ahora mismo que estamos hablando sobre este tema, pues vean, ¿quiénes de ustedes trabajan en la unidad informática? Entiendo que Kelvin sí trabaja en la unidad informática. Luis y Carlos, trabajan ustedes y justamente pues están haciendo funciones de administrador de base de datos o de programador de base de datos dentro del área de desarrollo. Por favor, me confirman. Como tal, yo no, ingeniero, yo soy más de jefatura del área de IT, si no lo ejecutan otras personas, pero sí Ah, tengo conocimiento del área. bien, excelente. En tu caso, Carlos,
Bueno, seguramente no nos está oyendo. En tu caso, sí, ¿verdad, Kelvin? En mi caso, sí, ejecuto varias tareas de base de datos, ¿verdad? Como realizar los backups a las bases de datos, a veces hacer restauraciones en ambientes de prueba. Excelente. Miren, jóvenes, bueno, ya ustedes, pues, tanto Kelvin como Luis, seguramente Carlos también, pues, de alguna forma ya tienen conocimiento sobre, pues, sabemos que dentro de la unidad informática, todo el trabajo que se realiza, pues, tiene que estar documentado, tiene que estar estandarizado. Ya sabemos pues de que las unidades de informáticas, ¿verdad? La importancia que hoy en día pues tienen las unidades de informática pues son bastante significativo, ¿verdad? Por el hecho de que en la mayor parte de procesos que se manejan pues que se realiza pues dentro de la institución siempre está la unidad informática pues dando apoyo, dando algún tipo de apoyo pues para que los demás procesos, ¿verdad? Puedan pues ser un poco, puedan ser eficaz, puedan ser eficientes pues en relación a la atención que se les brinda a los usuarios, ¿verdad? Tras eso vamos, tras eso van pues los servicios que comunidad informática pues estamos brindando. Eso, nuestros usuarios pues eso es lo que nos están pidiendo en todo momento, ¿verdad? Por lo cual, pues, los procesos, si se quieren automatizar los procesos, pues ahí llegan los requerimientos. Ustedes saben de que llegan los requerimientos a la unidad informática, ¿verdad? Por lo cual, pues, ahí se inician proyectos de desarrollo de sistemas informáticos y con lo cual, pues, ¿verdad? Hay que implementarlos. Como parte, bueno, ahora pues que estamos hablando sobre esto, el proceso de desarrollo de sistema informático, sabemos que se ejecuta, ¿verdad? Dentro de esos, cada uno de esos proyectos, pues se ejecuta todo el ciclo de desarrollo de un sistema informático, por lo cual pues estamos hablando también que para el caso de las bases de datos, pues también se desarrollan, ¿verdad? Las bases de datos como tal y por lo cual pues hay que cumplir también con digamos, con una fase o con etapas para poder, pues, elaborar, para poder hacer, pues, esas bases de datos, para poder hacer, pues, el trabajo, pues, que normalmente, pues, van a tener que realizar pues, ustedes como administrador de centros de cómputo. Y en este caso, pues, estamos hablando de las estrategias, en este caso, pues, estamos hablando sobre la planificación, ¿verdad? La planificación de una estrategia de copia de seguridad. Ya sabemos pues que la mayor parte de unidades de informática que se tienen hoy en día, pues sabemos de que ya son unidades informáticas que ya están formalizadas, ¿verdad? Es decir, eh, ya se implementaron pues una serie de controles internos, ¿verdad? Que nos permiten poder pues en este caso, pues poder llevar pues un mayor control sobre el trabajo pues que internamente se realiza dentro de la unidad informática, ¿verdad? Por lo cual, pues cada vez que hablamos del control, ¿verdad? Estamos asumiendo pues de que eh, bueno, ya hay mayores controles pues dentro de la organización que vamos a tener pues como unidad informática, ¿verdad? Ya hay controles pues que nos permiten pues establecer pues para eh, cómo podemos contener pues el crecimiento y para el uso también y aplicación pues de los diferentes criterios que en algún momento pues nos va a tocar que implementar y dentro de esto pues está el costo efectividad. Entonces, digamos, el trabajo pues ya se tiene bastante centralizado, ¿verdad? Y pues cada vez que hablamos de la planificación, pues eh, es importante, digamos que este tema pues es bastante importante en el sentido de que pues
es algo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Ustedes como administrador de bases de datos, pues tienen que saber planificar un backup. En mi caso, en este caso, pues que estamos utilizando el sistema gestor de base de datos, pues el SQL Server, pues también seguramente, independientemente del sistema de gestión de bases de datos que ustedes estén utilizando, pues saben, ustedes tienen que saber de que esta es una de las responsabilidades pues que ustedes tienen que tener como parte de las funciones que ustedes van a tener que ejecutar. Entonces, por esa razón, pues tenemos que saber pues cuáles son los tipos de backup que hay o cuáles son pues los tipos de backup con los que vamos a disponer, ¿verdad? De acuerdo pues a lo que tenemos documentados en los estándares que se tienen dentro de la unidad informática, ¿verdad? Me gustaría, aquí en este caso, me gustaría saber, eh, Kelvin, si en tu caso, en tu experiencia, dentro de los procesos, dentro de los procedimientos que actualmente pues utilizas, ejecutas ahí dentro de la unidad informática, te toca que hacer esta parte de la planificación. Adelante, Luis. O en tu caso, Luis, te ha tocado que hacer este tipo de actividades, te ha tocado que estar planificando. Adelante, me gustaría oír tu comentario. Sí, dos puntos. El primero, que hace rato le quería decir que no sé si estaba pasando la diapositiva, pero se ha quedado en la primera. Sí, en la Y, primera estoy ahorita. y lo segundo de planificar como tal, normalmente nosotros como área, ¿verdad? Lo recomendable lo hacemos siempre y cuando haya, nosotros le llamamos ventana, le decimos, o sea, cuando hay un mantenimiento general de todo el sistema como tal. Antes de, preferimos mil veces realizar un backup, ¿verdad? Por cualquier inconveniente que se llegue a ejecutar en esa ventana. Pero sí, es una gran logística. Básicamente estamos como casi 12 horas, no le miento. Eh, porque le damos mantenimiento al sistema de Tigo, entonces eh, hay un sinfín de sistemas que ellos ocupan, entonces básicamente eso es lo que planeamos y ejecutamos. Excelente, excelente comentario. Adelante, Carlos. La disculpa del caso, ingeniero, si no contesté anteriormente, tenía falla de internet, ¿verdad? Eh, Solo escuché que dijo mi nombre, pero no creo que me hayan escuchado. Eh, Sí, adelante. sí, habla un punto importante, ¿verdad? Yo en el área laboral todavía no bueno, no he tenido el momento ni ¿cómo decir? Ni el tiempo apropiado para hacerlo, ¿verdad? Porque aún estoy trabajando en otra área que todavía no miro esta parte, ¿verdad? Pero me interesa bastante porque hablo una parte usted de los backups y hasta donde yo sé, SQL, ¿verdad? Tiene tres tipos de backup. Creo que sería el completo, el diferencial y el otro, si no mal recuerdo, de Sí, transacciones. ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir viendo, pues vamos a ir conociendo cada uno de los diferentes tipos de backup que vamos a tener, lo que tenemos en la parte teórica, ¿verdad? Porque acá pues también ustedes tienen que saber eh, qué es lo que se tiene pues de acuerdo a la teoría y qué es lo que ustedes también se van a encontrar allá, ¿verdad? Por lo cual pues eh, bueno, Carlos, si bien es cierto, pues todavía no sos parte del área de desarrollo, pues, pero seguramente, pues ahora mismo que estás en este proceso de formación, se va a presentar pues la oportunidad en la cual pues vas a ser parte del área de desarrollo y principalmente, pues a lo mejor vas a tener que, se te van a tener, vas a tener que ejecutar funciones que están relacionadas pues a la administración de bases de datos, pues y también
o como programador de bases de datos, ¿verdad? Vean de que menciono este tipo de cosas, jóvenes, porque si no tenemos una unidad de informática en la cual pues tengamos control sobre todas las actividades que se realizan, pues, y acá puntualmente quiero que nos vamos a referir principalmente a las actividades que realiza pues el administrador de bases de datos, ¿verdad? Por lo cual pues tenemos que ir teniendo conocimiento, ¿verdad? Quiero que vayamos pues mencionando pues cuáles serían las tareas que normalmente realiza pues un administrador de bases de datos, y entre lo cual pues bueno, esta parte de la planificación pues es una de las actividades pues que normalmente le va a tocar que realizar. Bueno, los responsables, ¿verdad? Tanto los responsables de áreas, los responsables de la unidad informática, pues de alguna forma ellos saben, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad? Van a llegar a realizar exámenes especiales, ya sean los auditores internos o como también pues los auditores externos, ¿verdad? Y esto de las auditorías externas pues tiende a ser un poco más delicado, y principalmente pues cuando hablamos, para aquellos casos pues en los que hablamos sobre aquellas instituciones de gobierno, en la cual pues además de que como institución, como empresa o como organización, pues además de tener además de que tenemos nuestra propia normativa legal técnica internamente, pues sabemos de que hay, ¿verdad? Hay otro tipo de reglamentos, ¿verdad? Que normalmente pues le llamamos también normativa legal técnica externa, la cual pues ahí vamos a encontrar que hay reglamentos, ¿verdad? En este caso, pues es un reglamento que usa la Corte de Cuentas de la República, y en la cual pues ahí pasa a validar, pasa a verificar pues sobre el trabajo que normalmente pues hacen, en este caso pues los administradores de bases de datos. Vean que pues los tomadores de decisión, ¿verdad? La máxima autoridad, ¿verdad? En un momento pues le dice ahí, ¿verdad? A recursos humanos, ¿verdad? Ante necesidades que tenga el principal responsable de la unidad informática, ¿verdad? Necesito pues una persona especialista acá que vea pues el tema de la administración de bases de datos, por lo cual se contrata a una persona pues especialista en la administración de bases de datos. Y vean, pues dentro de todo el quehacer, ¿verdad? De esta persona, pues dentro de todas las funciones que él tiene que tener conocimiento sobre el trabajo que actualmente se tiene que realizar como administrador de base de datos, pues dentro de una empresa, organización o institución. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque si llegamos, que puede ser lo normal también, puede hacer de que nos encontremos dentro de una unidad informática en la cual pues no se tienen ningún tipo de estándar que se haya implementado en relación pues al trabajo que se está haciendo. Y principalmente pues dentro de este tema que tiene que ver pues con la parte de la planificación de una estrategia de copia seguridad. Tenemos que tener claro si las copias de seguridad se hacen, bueno, las copias de seguridad, pues, ¿será que un, es un procedimiento que se ejecuta internamente entre la unidad informática? ¿Será que tenemos administradores de base de datos, pues, que están ejecutando este tipo de trabajo dentro de la unidad informática? ¿O será que hemos tercerizado este tipo de servicio? En el sentido de que, pues, bueno, la empresa, la institución o organización, pues ha tomado a bien que las copias de seguridad, pues sobre los datos, sobre ese importante activo, pues que tiene la empresa, la máxima autoridad de los tomadores de decisión, pues han decidido, ¿verdad? Que las copias de seguridad de los datos, pues no se tengan internamente, por lo cual, pues se ha contratado ahí algún tipo de servicio, en lo cual, pues se ha esto pues del contrato significa de que se ha tercerizado ese servicio para
efecto pues de garantizar, ¿verdad? Garantizar pues la información, pues los datos que se manejan pues a nivel institucional. Entonces, vean, esta pues es una tarea, como allí lo mencionó Luis, ¿verdad? Esto pues es toda una logística, es toda pues, es todo es todo un conjunto de actividades pues que ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? Tienen que conocerlo. Ustedes son las personas que seguramente en algún momento les va a tocar que garantizar y que garantizar pues cuáles son las actividades que se van a ejecutar en relación pues a este tipo de trabajo que acá estamos mencionando. Entonces, por lo cual, pues, tenemos que tener claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Y por lo cual, vean, jóvenes, aquí vamos a estar hablando, pues, vamos a hablar, pues, sobre los diferentes, sobre los tipos de respaldo, ¿verdad? Sobre el tipo de backup. Acá, como pueden ver, pues, está el tipo de backup. Aquí también, pues, tenemos una descripción. Y, pues, en este caso, vamos a empezar por este primero, por el full backup, ¿verdad? Prácticamente, pues, tenemos que saber, pues, de que una copia de seguridad completa, pues, de una base de datos, podemos decir que es aquella, ¿verdad? En la cual, pues, se incluyen los archivos de datos y además de eso, pues, también se incluye el registro de transacciones. Podemos decir de que justamente esto, pues, podemos decir de que es el punto de partida, ¿verdad? Es lo que normalmente pues vamos a estar escuchando, ¿verdad? Es lo que normalmente pues va a ser lo común que vamos a oír pues en este lenguaje, ¿verdad? Y justamente pues en esta parte de la planificación de la estrategia de la copia de seguridad. Luego también tenemos los backup, los diferenciales, ¿verdad? Estos diferenciales. Bueno, eh, podemos decir de que una copia de seguridad diferencial, pues prácticamente es algo que se utiliza para poder guardar, ¿verdad? Los datos, pues que ha cambiado seguramente, pues desde la última copia de seguridad completa, pues que se ha tenido, ¿verdad? Por lo cual, pues, por eso es que se llama backup diferenciales. ¿Por qué? Porque justamente guarda, pues, los datos que han cambiado a partir de la última copia de seguridad completa que se tuvo, ¿verdad? Por esa razón es que se llama diferencial. No es que va a copiar todo, sino que va a copiar justamente esa parte de los datos, ¿verdad? Que han estado cambiando, pues, a partir de aquella última copia de seguridad completa que se hizo. Luego, pues también tenemos el backup del registro de transacciones, ¿verdad? Como ya sabemos, pues el registro o los logs de transacciones, pues es prácticamente pues todo lo que se hace en las bases de datos, ¿verdad? Y pues podemos decir que ahora viene un poco lo bueno, ¿verdad? Porque cuál, pues, podríamos decir, pues, que cuál es el chiste del registro, pues, de estos logs, ¿verdad? Lo que se hace con esto, pues, eh, es guardar, ¿verdad? Suficiente información, pues, para poder recuperar la base de datos, pues, a un punto de tiempo específico, ¿verdad? Con lo cual, pues, lo que se busca es poder reproducir o deshacer, pues, un cambio, ¿verdad? Eso, pues, es lo que vamos a entender por este tipo de registro de transacciones. Ya en las próximas clases, pues, eh, veremos, pues, cómo es que vamos a poder leer, pues, este tipo de archivos que acá tenemos. Vean que con lo que hemos hablado hasta ahorita, pues podemos ver, podemos enterarnos sobre pues qué tan importante es planificar los backups. ¿Qué pasaría, jóvenes? ¿Qué pasaría si en una empresa, pues, o una institución o una organización, como le quieran llamar,
de acuerdo al tipo de lo que sea, ¿verdad? La persona, pues, en este caso, pues, el responsable de la administración de la base de datos, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que qué pasaría si esta persona no realiza la planificación de los backups? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Algún comentario que tengan ustedes en relación a esto? ¿Qué pasaría si en una empresa, en una institución o en una organización la persona responsable, ¿verdad? Que el responsable de la administración de bases de datos no realiza la planificación sobre los backups que tiene que estar haciendo constantemente? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Lo removerían quizás. Bien, ahí Luis ha dicho algo bien importante, ¿verdad? Vean de que los tomadores de decisión, jóvenes, ellos no saben qué es lo que van a hacer, qué es lo que hace la gente de informática. Ellos no saben. Ellos, ellos lo que sí saben, y esto también ustedes lo tienen que saber, ellos lo que sí saben es que los datos, la información tiene que estar oportunamente a los usuarios, sean usuarios internos o sean usuarios externos. Eso sí saben y lo saben a la perfección, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Detrás de todo eso para garantizar, ¿verdad? Que la información, tanto el acceso a la información, tanto el acceso a los datos, van a ser de forma oportuna, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que ustedes, pues, tienen que realizar. Ese es el trabajo, pues, que ustedes, pues, tienen que saber cómo lo van a realizar. Ahora, si lo contratan, ¿verdad? Para que cumplan funciones que tienen que ver con la administración de bases de datos y en algún momento pues sucede algún desastre, si ocurre algún desastre producido por el hombre, ¿verdad? Que haya impedido, ¿verdad? De que la información o los datos no se puedan ver oportunamente, pues ustedes saben pues qué es lo que tienen que realizar para poder, restablecer los servicios pues en el momento que sea necesario. Pero ¿qué pasa si sucede alguna situación? Ahí puede ser de que sucedió alguna situación en la cual pues hubo mala intención y resulta ser de que se borraron pues ciertos registros que hay en las bases de datos. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que les va a decir la máxima autoridad a los tomadores de decisión? Bueno, vean cómo, bueno, hemos perdido datos, queremos que recupere la información a la brevedad posible, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, eso es lo que les van a oír ustedes que les dicen. Necesitamos que la información necesitamos que los servicios se restablezcan a la brevedad posible, ¿verdad? Solo eso les dicen. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, obviamente, antes de que suceda ese tipo de cosas, pues ustedes seguramente tenían una planificación en la cual, pues, dentro de esa planificación, pues, ustedes siguen toda una estrategia para garantizar las copias de seguridad, de modo tal de que si ocurren situaciones, si ocurren desastres, puedan ser que sean desastres producidos por el hombre, puede ser que sean desastres también producidos por la naturaleza, ¿verdad? Puede ser de que hayan casos fortuitos en los cuales, pues, eso ha permitido la pérdida de información. Entonces, justamente para eso, pues, es que en todo momento tenemos que garantizar, en todo momento, pues, tenemos que estar viendo si la planificación, pues, está funcionando, si las planificaciones que tenemos, pues, están funcionando, ¿verdad? La planificación de una estrategia de copia de seguridad, pues, es algo que tenemos que garantizar, pues, que en todo momento, pues, seguramente ya ustedes habrán oído, ¿verdad? Ahorita dentro de para X día, ¿verdad? Se van a estar haciendo pues ciertos simulacros dentro de la unidad informática, ¿verdad? Se van a
Vamos a ejecutar pues ahí algunos procedimientos para pues medir la efectividad pues sobre el plan, sobre la planificación de la estrategia de la copia de seguridad. Vamos a verificar pues si es funcional, ¿verdad? Para efectos de que si en algún momento pues ocurren ciertas situaciones y ante la implementación, ¿verdad? De esos tipos de planes, pues vamos a ver si son funcionales. Por lo cual, pues vamos a estar haciendo ahí, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen normalmente en las unidades informáticas para ver ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que hacen, jóvenes? Lo que hacen es la ejecución de los planes de contingencia, jóvenes, ¿verdad? Los planes de contingencia. Vean de que las unidades de informática, pues, aquellas unidades de informática que han alcanzado, pues, un nivel de madurez bastante aceptable, pues, vamos a ver que dentro de ellos, pues, no solo existe un plan, no solo existe un plan de, ¿cómo les dije cómo dije que se llama el plan? Sí, jóvenes, Plan de contingencia. no solo tienen un plan de contingencia, ¿verdad? No vamos a ver de que no solo tienen un plan de contingencia. Vamos a encontrar que dentro de esas unidades informáticas tienen, si el primer plan de contingencia falla, vamos a ver que inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente se activa el segundo plan de contingencia. Si ese vuelve a fallar, pues tienen un tercer plan de contingencia, ¿verdad? Hacia ese tipo de cosas es que ustedes van, jóvenes. Ustedes van a tener que trabajar en ese tipo de plan de contingencia, en la cual, pues, ante aquellos riesgos que hayan sobre pérdidas de información, cuáles son las actividades que ustedes van a ejecutar a efecto de garantizar el restablecimiento de los servicios, ¿verdad? A la brevedad posible. Eso es lo que les interesa a los tomadores de decisión. Si ocurren situaciones, pues inmediatamente ahí tenemos al informático, ahí tenemos al administrador de base de datos, que ante aquellas situaciones que ocurran, ¿verdad? Que están relacionados a las bases de datos, pues ahí tenemos al especialista, ¿verdad? Que inmediatamente pues ejecuta actividades en la cual pues nos permite restablecer los servicios, ¿verdad? Aquellos servicios para que los usuarios finales, sean estos internos o externos, pues puedan tener, ¿verdad? La información, puedan tener pues los datos, ¿verdad? De forma oportuna. Entonces, pues, eso es, eso es parte del trabajo que ustedes van a tener que estar realizando, ¿verdad? Ya, pues, como les dije, pues ya en las próximas clases vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, pues, cómo podemos leer, pues, este tipo de archivos, ¿verdad? Por lo cual, pues, en esta tarde lo que quiero pues que entendamos, ¿verdad? Lo que quiero pues, el mensaje que quiero dejar pues es de que sepamos pues cuál es la importancia, que nos enteremos, ¿verdad? Que nos enteremos pues sobre qué tan importante pues es planificar los backups, ¿verdad? Eh, ya vimos pues qué es lo que pasa si en un dado caso pues la, la empresa pues eh, la empresa, pues a través de esa persona, pues responsable de la administración de base de datos, ¿qué pasa, pues si no tiene una planificación de los backups? ¿Verdad? Lógicamente, pues puede hacer de que lo lleve a un desastre, ¿verdad? Puede hacer de que lo lleve a un colapso, ¿verdad? Recuerden que uno de los activos más importantes que tiene unas empresas, pues hoy en día, además del recurso humano, ¿verdad? Eso, el recurso humano, pues es uno de los activos, pues muy importante en la empresa, pero también otro de los activos que es muy importante, pues también son los datos, ¿verdad? Por lo cual, pues ahí en los contenedores
en los contenedores de datos que se tienen en el data center, ¿verdad? En los cuales pues ustedes van a estar operando ese tipo, van a estar administrando ese tipo de artefactos, ¿verdad? Justamente ahí es donde se encuentran, ¿verdad? Almacenadas, pues, o ahí donde están las bases de datos que contienen, pues, todos los registros que se hacen, pues, que se hacen a todo nivel dentro de la empresa. Entonces, podemos identificar que con esto, pues, el riesgo que tiene, pues, la institución, la empresa o la organización, pues, de perder, pues, uno de los activos, pues, más importantes que tiene para ejecutar sus operaciones, pues, es algo bastante delicado, ¿verdad? Por lo cual, pues, eh, es de prestarle mucha atención a este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, en el caso de este, pues, del filer o filer group backup, ¿verdad? En este caso, pues, eh, vamos a realizar, ¿verdad? Esto, pues, básicamente, pues, se refiere, ¿verdad? Es cuando en aquellos casos, pues, en los cuales vamos a tener que realizar, pues, una copia de seguridad completa, pues, de esas grandes bases de datos, ¿verdad? No es tan, digamos, pues, no es tan práctico que se diga, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos pues sobre este tipo de cosas, pues ya estamos hablando de esas copias de seguridad completas, ¿verdad? De esas grandes bases de datos que se tienen dentro de ese data center, ¿verdad? Por lo que se puede realizar, pues a lo mejor vamos a tener que realizar pues un backup de archivos o vamos a tener que hacer un filer group, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues a eso se refiere pues este tipo de backup. Luego, pues también tenemos los backup parciales, ¿verdad? Y también ante esto, ¿verdad? Es importante mencionar, jóvenes, vean, de que pues una de las cosas que tenemos que saber, que seguramente pues se los habré mencionado en otras clases, tenemos que saber pues cuál es el crecimiento que actualmente pues tienen las bases de datos, ¿verdad? Ustedes pues como administrador de bases de datos pues tienen que saber pues cuál es el crecimiento que se tiene eh, al por menor si es posible, ¿verdad? Es decir, tenemos que saber pues cuánto crece la base de datos diaria, si es posible por hora, si es posible por semanas, por mes, bimensual, trimestral, semestral, anual. Ese dato pues tenemos que saberlo. Tenemos que saber pues también la magnitud, ¿verdad? ¿Cuáles son las magnitudes que actualmente pues tenemos en relación pues a la base de datos? ¿Qué tanto es el tamaño que actualmente pues tienen las bases de datos? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que, y no estamos hablando de los backups, pues estamos hablando de los tipos de respaldo, por lo cual pues esos datos que tenemos, ¿verdad? Esos datos que tenemos ahí, en esos artefactos, en algún momento, pues, nos va a tocar que estar realizando los respaldos. Y por lo cual, pues, tenemos que saber a qué tan grande, ¿verdad? Qué tan grande, pues, es la base de datos, pues, que actualmente manejamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es lo que nos va a tardar? ¿Qué es, verdad? ¿Qué es lo que nos conviene para poder, pues, garantizar el respaldo de los datos pues que actualmente manejamos? Y luego pues también tenemos los backup parciales, ¿verdad? Una copia de seguridad parcial pues prácticamente viene siendo un poco similar pues a una copia de seguridad completa, ¿verdad? Pero en este caso pues sin tener, ¿verdad? Todos los grupos de archivo. Esto pues es lo que podríamos entender, ¿verdad? Eh, como su principal diferencia, ¿verdad? Y luego, pues también tenemos el Tile Log Backup, ¿verdad? Prácticamente, pues, este tipo de backup que tenemos acá, pues, son los que se hacen, pues, justo antes de una operación de restauración,
¿verdad? O que son debido pues podríamos decir a un fallo de disco, ¿verdad? Que está afectando pues actualmente a los archivos de datos o cuando pues no son tan bien accesibles, ¿verdad? Para poder proteger pues contra la pérdida de datos pues involuntaria que se pueda tener. Y luego pues también pues tenemos aquí los copy-on, ¿verdad? Los copy-on y backup, ¿verdad? Prácticamente pues lo que tenemos en este caso es una copia de seguridad, ¿verdad? Como las demás. Pero para dejarlo pues en un sitio pues un tanto seguro, ¿verdad? Hay quienes pues dicen, seguramente pues ya es algo pues que lo habremos oído también en otras cuestiones en nuestras vidas, ¿verdad? Habremos oído pues de que dos es mejor que uno, ¿verdad? Entonces, vean que hasta cierto punto pues podemos decir de que tienen razón, ¿verdad? Ya que estas copias pues, estas copias que tenemos acá son útiles cuando la copia de seguridad primaria pues rompe algo pues en las operaciones que tenemos pues de restauración. Ahora bien, ¿por qué podríamos decir que este tipo de copias pues no está bien? Bueno, podría ser pues podría ser de que es algo que lo estemos asociando pues por el tema del recurso económico pues que esto podría representar, ¿verdad? Imaginemos pues que, bueno, una de las cosas pues que ustedes siempre se van a encontrar, jóvenes, es de que en la unidad informática, cuando no les vendemos la idea a los tomadores de decisión, a la máxima autoridad sobre la importancia que actualmente pues tiene la unidad informática, muchas veces pues estas personas pues no autorizan, ¿verdad? El presupuesto pues ideal, el presupuesto que nosotros pues buscamos como un presupuesto ideal para poder ejecutar pues las actividades que nosotros pensamos realizar pues para el siguiente periodo fiscal. Entonces, pues dentro de los artefactos que actualmente tenemos, ¿verdad? En los cuales pues tenemos nuestras bases de datos, posiblemente para poder garantizar, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Una copia espejo de lo que actualmente tenemos para garantizar, ¿verdad? Ante cualquier situación, bueno, dos es mejor que uno, ¿verdad? Tres es mejor que uno, cuatro es mejor que uno, pero sabemos que es algo que seguramente no lo vamos a lograr. Pero si estamos hablando de, pues, la necesidad de querer tener, pues, un espejo sobre esa base de datos que actualmente tenemos, ¿verdad? Seguramente pues es algo que vamos a necesitar, vamos a requerir de mayor presupuesto. ¿Para qué? Para que podamos comprar, ¿verdad? Los artefactos necesarios. ¿Para qué? Para que ahí podamos tener, si es posible, pues dos, o lo que sea necesario, copia, espejo sobre lo que actualmente tenemos. De modo tal de que, pues, si hay algún tipo de desastre provocado por el hombre o provocado, pues, por la naturaleza, ¿verdad? Tenemos nuestras bases de datos, pues, tenemos dos, tres copias de bases de datos, por lo cual, pues, si ha habido algún tipo de incidentes en la cual pues han habido ahí ciertas pérdidas de datos, pues inmediatamente podemos restaurar esos datos pues con aquellas otras copias que allá tenemos, ¿verdad? Pero eso, como le repito, va a depender, ¿verdad? Eh, qué tanto es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tanto es el tamaño de la base de datos que tenemos? ¿Qué tan importante, perdón, qué tan grande es esa base de datos para que, pues, será que con los artefactos que actualmente pues tenemos, será que podemos garantizar, ¿verdad? Dos, tres copias
esto. A lo mejor, ¿verdad? Había que valorar, son de las cosas pues que tenemos que estar valorando. Pero bien, es algo pues que podríamos decir que podría considerarse, ¿verdad? Por el bien pues de los datos pues que se manejan pues dentro de la empresa. Entonces pues ustedes tienen que saber pues qué es lo que tienen que hacer pues al respecto sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? No sé si les comenté a ustedes, ¿verdad? Que ya había una empresa que funcionaba pues en aquel, seguramente pues ya ustedes habrán oído de de aquel atentado que hubo en Estados Unidos, allá en las Torres Gemelas, por allá por el año 2001. Una de esas empresas pues tenía, bueno, funcionaba ahí dentro de esas torres, dentro de una de esas torres gemelas. ¿Verdad? El informático, ¿verdad? Uno de los administradores de bases de datos, pues de esa, eh, de esa empresa, pues dijo él, ¿verdad? Bueno, hizo este tipo de planificación, ¿verdad? La estrategia. Y bueno, pues él dijo, bueno, nuestros espejos, pues sobre, sobre nuestros datos, pues los vamos a tener, pues en la otra torre gemela, ¿verdad? De modo tal, pues que si ocurre, pues algún incidente, alguna situación, ya sea provocado por el hombre, provocado por la naturaleza, pues inmediatamente, pues restablecemos los servicios, tomando en cuenta, pues que allá tenemos, ¿verdad? El espejo de los datos, ¿verdad? Por lo cual, pues, él garantizó, ¿verdad? De que, pues, ante cualquier tipo de situación, inmediatamente, pues los servicios se iban a restablecer. Y vean qué es lo que sucedió, pues, en el caso de las Torres Gemelas, ¿verdad? En ese caso, pues, es del conocimiento de todo, pues, sobre qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Tanto y era una empresa, pues, que estaba a nivel nacional, ¿verdad? Funcionaba, pues, a nivel nacional. Por lo cual, pues, vean qué fue lo que ocurrió, pues, bueno, tanto las dos Torres Gemelas prácticamente, pues, fueron destruidas. En ese caso, pues, ¿qué pasó con el activo? Eh, con el activo, pues, de los datos, pues, que se tenían dentro de esa empresa. Ahí, pues, prácticamente lo que pasó, pues, es que se perdió todo, ¿verdad? Es decir, dentro de la estrategia de planificación que esta gente había considerado, pues, no vieron, ¿verdad? No vieron, pues, ese tipo de riesgo, no vieron que podía suceder, pues, ese tipo de situaciones, y por lo cual, pues, para ello, pues, creyeron de que no era importante, pues, de que los datos se tuvieran, pues, en otro lugar que no fueran, pues, las Torres Gemelas. Bueno, pues, con esto, pues, como pueden ver ustedes, pues, ante la situación que pasó, pues, prácticamente se perdieron los datos, pues, que se tenían, ¿verdad? Se perdieron los datos, pues, que esa empresa tenía. Luego, pues, para determinar los objetivos de recuperación, bueno, acá pues tenemos que determinar pues los niveles de seguridad. Vean que acá pues hay un par de preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pues puede llevar la recuperación? ¿Verdad? Este tipo de cosas pues tenemos que saberlo, ¿verdad? ¿Cuántos datos pues es aceptable perder? ¿Será que es posible pues recuperar los datos de otra fuente? Bueno, este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de preguntas pues son las que nos tenemos que constantemente pues estar realizando. Y la estrategia de respaldo pues debe correlacionarse con los requisitos, tipos y frecuencias de copia de seguridad, los medios de respaldo para usar, el periodo de retención pues para copias de seguridad y medios y las políticas pues de prueba de respaldo. El aspecto, podríamos decir de que el aspecto pues más importante de la creación pues de una estrategia de copia de seguridad, pues es que la estrategia de backup debe ser diseñada para poder dar respuesta, ¿verdad? A las necesidades que se tienen pues dentro del negocio. Siempre, jóvenes, tenemos que garantizar, ¿verdad? Que la estrategia de copia de seguridad pues también debe ser comunicada, ¿verdad? A todas las personas que forman parte de la estrategia pues dentro de la organización. Es importante
asegurarse de que los usuarios pues la gestionen según pues la estrategia pues que se ha acordado. Vean, jóvenes, es muy, podríamos decir de que es muy normal, ¿verdad? Que en caso de los administradores de base de datos, pues a menudo tienen que trabajar pues con diferentes estrategias de backup, ¿verdad? Para los diferentes bases de datos que se están manejando, ¿verdad? Vamos a ver pues que la mayoría de las grandes instituciones pues tienen asignados, podemos decir de que a un nivel podríamos decir que también a una o a categoría, ¿verdad? Cada una pues de las bases de datos, como también las aplicaciones pues que normalmente pues se están utilizando. Eso va a depender pues según la importancia, ¿verdad? En cuanto pues a las funciones que se realizan pues dentro de esa organización. Es decir, en este caso pues el administrador de base de datos, ¿verdad? Ante una situación de desastre, en el caso de que un par de bases de datos pues presenten ciertos problemas, seguramente pues el administrador de base de datos debe saber la prioridad, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad para él? En resolver pues los problemas, ¿verdad? A la de mayor importancia, seguramente pues así va a ser el nivel de prioridad que él le va a poner, ¿verdad? Es decir, vea que sabemos que dentro de una empresa pues hay diferentes tipos de información, diferentes tipos de datos. Sabemos también de que esos datos, esa información pues se maneja por categoría, ¿verdad? Hay datos importantes, hay información que es muy importante y hay información pues, o datos pues que también pueden ser... es decir, existe una categoría entre ellos por el tipo de importancia, ¿verdad? Que representa cada uno de ellos, así como también sus aplicaciones. Vean de que en el caso, podemos decir de que en el caso de los requerimientos del negocio, pues van a determinar todos los aspectos, pues que esta estrategia de copia de seguridad, pues, bueno, en este caso, pues incluyendo la frecuencia de cómo es que se van a hacer los backups, cómo es que se van a hacer también los respaldos de esos datos, ¿verdad? El tipo de soporte que también, cuál es el tipo de soporte en el cual se van a hacer, ¿verdad? Los planes de conversión, de conservación, ¿verdad? Y en qué también, en qué medios, ¿verdad? Vamos a estar guardando pues los datos, la información, esos respaldos que se van a hacer, o será pues que vamos a tener que tercerizar pues ese tipo de servicio. Bueno, estas son parte de las cosas pues que ustedes pues tienen que establecer. Por eso mismo es que les digo, vean jóvenes, vayamos conociendo pues cuáles son las estrategias que actualmente pues se manejan, ¿verdad? Dentro de las empresas a donde pues ustedes actualmente tienen, ¿verdad? Han tenido pues la experiencia, ¿verdad? De ejecutar pues ciertas funciones que tienen que ver con la administración de bases de datos. Y si no, pues, y si no se tienen, en algún momento les va a tocar que hacerla. Ya vean de que los diferentes procesos que se manejan dentro de esa institución, empresa, organización, ningún proceso está exento, ¿verdad? Que pueda ser vulnerado, ¿verdad? Nadie está exento de que pueda ser vulnerado. Y ante esa vulneración, ¿verdad? Ante cualquier pérdida de información, ante cualquier tipo de atentado que haya dentro de la información que se tiene o que se maneja dentro de esa empresa, bueno, ¿qué es lo que van a pedir los tomadores de decisión? Lo que van a pedir, o la máxima autoridad, lo que va a pedir, pues, es que se hace, que se, eh, en este caso, pues, que se deduzcan responsabilidades, ¿verdad? Para ver, pues, quién es el culpable y dentro de ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que normalmente piden son auditorías, ¿verdad? Le dicen auditoría interna, pues, que haga un examen especial para ver, pues, qué es lo que pasó ante el atentado, pues, que hubo a ese proceso, en el cual, pues, se obtuvo información o se hizo mal uso, pues, de la información que se maneja dentro de ese proceso. O puede ser de que le digan a los auditores externos también,
Recuerden que también en este caso, pues los auditores externos van a llegar a hacer un examen especial. Y vean que tanto los auditores externos como los auditores internos, pues lo primero que van a llegar a pedir, pues es justamente la planificación, ¿verdad? Sobre, pues, bueno, la planificación sobre esa estrategia, ¿verdad? Eh, sobre esa estrategia, pues de copia de seguridad que normalmente está ejecutando el administrador de bases de datos, ¿verdad? Eso es lo primero. Y vean que, ¿qué pasa si pues ocurre? Puede hacer de que hasta este momento digan ustedes, bueno, yo en la experiencia que tengo entre la unidad informática, pues nunca he visto pues que se hagan ese tipo de cosas. Pues han tenido suerte, ¿verdad? Han tenido mucha suerte. ¿Por qué? Pues tenemos que pensar también de que a futuro, pues no estamos exentos, ningún proceso dentro de la empresa está exento a que pueda ser vulnerado. Por lo cual, si ocurre algún tipo de situación, pues entonces, y si ante la pregunta que nos hagan, ¿cuál es la planificación de la estrategia de copia de seguridad que estamos implementando? Nosotros, digamos, no tenemos, pues entonces vean que ahí prácticamente lo que se nos está metiendo es en un gran problema. Como dijo por ahí Luis, ¿verdad? Lo que, lo que va a pasar es que lo manden a volar, ¿verdad? Eso dio a entender, ¿verdad? Lo manden a volar, ¿por qué razón? Porque se le está pagando para que, como especialista, para que garantice el respaldo de los datos, por lo cual, pues, él sabe que cuáles son las actividades que tiene que realizar con el propósito, pues, de garantizar el respaldo de los datos. Pero si no así, se le está pagando y en algún momento pues se demuestra que no ha hecho nada sobre para poder respaldar los datos que se tienen, pues lo más lógico que va a suceder pues es que lo despidan. No sé si hay algún tipo de pregunta, jóvenes, hasta este momento. Ninguna idea. Vaya, hablemos ahora pues sobre un poquito más pues sobre estos tipos de respaldo, ¿verdad? Con esto pues lo que pretendo es que podamos ver, ¿verdad? Cuál pues es el camino que podríamos tomar pues ante una situación en particular pues que se nos pueda presentar. Cualquier situación pues que en algún momento pues se nos presente relacionado pues a algún tipo de riesgo en la cual pues se pueda encontrar los datos, la información que tenemos, ¿verdad? Eh, Bueno, en este caso, pues empecemos hablando sobre los respaldos full, ¿verdad? Eh, Partiendo de la premisa, ¿verdad? De que pues una estrategia de backup completa, ¿verdad? Es aquella pues que consiste en poder generar, ¿verdad? Copias de seguridad completa así de forma regular, ¿verdad? Pensando que se hace pues con el objeto de poder preservar las bases de datos, ¿verdad? Los datos, pues esos registros pues que se tienen dentro de las bases de datos. Si en un dado caso se llegase a producir algún tipo de fallo, la base de datos pues se puede, sabemos de que la base de datos pues se puede restaurar, ¿verdad? Al estado pues de la última copia de seguridad completa pues que en algún momento se realizó, ¿verdad? Y a la vez pues eh, sabemos de que los sistemas pues están en producción, ¿verdad? Ustedes pues van a ver, ustedes como administradores de base de datos pues a lo mejor van a ser parte del área de desarrollo, puede ser de que sean parte de la función de producción, puede ser de que sean parte de la función mantenimiento, ¿verdad? Pero estos sistemas que actualmente pues se tienen en producción, cuando decimos que un sistema se encuentra en producción, bueno, cuando hablamos de producción pues lo que estamos haciendo referencia es todos aquellos sistemas que actualmente se tienen en operación. Vean que, lógicamente, pues se va a ir teniendo, ¿verdad? Más datos, pues, en la base de datos. ¿Por qué? Porque se tienen, pues, actualmente, esos sistemas actualmente están en producción. ¿Qué significa? De que los usuarios, pues, de alguna forma están incorporando datos, como también, pues, puede ser de que estén obteniendo datos de forma oportuna, ¿verdad? A partir, pues, de los registros que actualmente se tienen en esa base de datos.
Algo que tenemos que saber es que los backup completos, ¿verdad? Los backup full, ¿verdad? Como leemos, como les hemos venido llamando, pues este tipo de backup tardan más tiempo, ¿verdad? En poderse completar, ¿verdad? Es una de las cosas pues que las tenemos que saber. Y requieren pues, lógicamente requieren de un mayor espacio, ¿verdad? De almacenamiento, ¿verdad? Por lo que es posible pues que vamos a tener que desear, ¿verdad? Complementar pues las copias de seguridad de base de datos, pues esas bases de datos completas, a lo mejor pues con otras formas de backup que pues que tenemos, ¿verdad? Siempre pues pensando en que lógicamente vamos a tener un backup de partida, ¿verdad? Ahora bien, después de cada backup, pues las bases de datos se exponen, ¿verdad? A la pérdida de datos. Sí, pues ocurre algún tipo de desastre. Pensemos o veamos en qué momento pues podríamos ocupar, en qué momento creen ustedes, jóvenes, que podríamos ocupar pues este tipo de respaldo que tenemos acá. ¿En qué momento creen ustedes que lo podríamos ocupar? ¿Cuándo creen ustedes que podríamos estar ocupando este tipo de respaldo? ¿Sí, jóvenes? ¿Cómo así, ingeniero? ¿Cuándo podría ser de que creen ustedes que podríamos estar ocupando pues este tipo de respaldo, el respaldo full de las bases de datos, tomando en cuenta pues lo que hemos estado comentando? Miren, por ejemplo, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? De que pues, se puede ir haciendo pues cada vez que puede hacer pues, de que cada vez pues que no estemos utilizando la base de datos, ¿verdad? Puede ser pues que sea una cosa pues que se haga a diario, puede ser de que sea algo pues que se haga de forma semanal, puede ser de que sea algo pues que se realice pues de forma mensual. Esto va a depender, ¿verdad? Como les he estado mencionando, pues va a depender del volumen de datos, ¿verdad? Que fluye pues en la empresa, va a depender pues del flujo de datos, de información pues que fluye en la empresa, institución u organización, pues como le quieran llamar, ¿verdad? Eso pues va a depender, ¿verdad? El tamaño y la forma, pues en cómo esto se presenta. Luego pues también tenemos la estrategia de los backup de los logs de transacciones, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, jóvenes, de que las copias de seguridad del registro de transacciones, pues, vienen siendo adecuadas, pues, para el caso de las bases de datos, ¿verdad? Con modificaciones, pues, frecuentes, ¿verdad? Una restauración, pues, de la base de datos obliga, pues, también a poder consultar, ¿verdad? Pues, esta copia de seguridad, ¿verdad? Estos backups que tenemos acá, normalmente pues suelen ser mucho más pequeños, ¿verdad? Que otras copias de seguridad. Sobre todo pues cuando son realizados pues digamos, podríamos decir, con regularidad. Además, pues también podemos decir que la pérdida de datos pues puede ser un tanto puede ser minimizada, ¿verdad? Mediante pues, una estrategia de copia de seguridad en la cual pues se basa, ¿verdad? O la podemos basar pues en aquellos backup del registro de transacciones en combinaciones pues con otro tipo de copia de seguridad. Eso pues va a depender, ¿verdad? Bueno, va a depender pues de muchos factores, ¿verdad? Como los factores pues que hemos estado mencionando anteriormente. Acá, ¿qué tipo de estrategia la que vamos a usar? Pues va a depender de todos esos factores que
anteriormente pues hemos estado mencionando. Luego pues también tenemos la estrategia con diferencial, ¿verdad? Los backup diferenciales. Bueno, debido pues a que solo se recuperan los datos que han cambiado eh, desde la última copia pues, de seguridad completa que se ha realizado, pues estos respaldos diferencial, ¿verdad? Suelen pues ser mucho más rápidos, ¿verdad? Y ocupan pues sin duda alguna menos espacio pues en aquellos artefactos en los cuales pues estamos colocando los backups, ¿verdad? Del registro de transacciones pues para el mismo periodo de tiempo. Entonces, se deben de combinar, ¿verdad? Con otras formas de copia de seguridad también. Bueno, como dije pues anteriormente, ¿verdad? Puede ser cada cierta hora, puede ser también a diaria, pueden ser semanales. Eso pues va a depender también del volumen de datos, ¿verdad? Que se manejan pues en la empresa o que se manejan pues en esa institución u organización. Ahí ustedes tienen que valorar, jóvenes, si es algo pues que lo harían cuando no se tengan muchas cargas de trabajo, ¿verdad? A efecto pues de que no vamos a obstaculizar, ¿verdad? El trabajo pues que normalmente se ejecuta en la empresa. Vean, no se van a poner a hacer pues una, un- una copia completa, ¿verdad? En aquellas horas pues en las cuales los, los procesos que normalmente pues se están ejecutando dentro de esa empresa pues es cuando más se ejecutan, ¿verdad? Por lo cual, pues tenemos que ir pensando, por eso que hablamos de una estrategia, ¿verdad? En la cual, pues, cuando estamos hablando, o cuando vamos a ejecutar esas ventanas, como decía Luis ahí, ¿verdad? Tenemos que buscar justamente, pues, aquel tiempo en el cual hayan menos usuarios interactuando con los sistemas que actualmente tenemos en producción. Y luego pues también tenemos la estrategia con respaldos parciales, ¿verdad? Los respaldos y restauración, pues eh, podemos decir de que son respaldos y restauración pues más rápidos para bases de datos pues muy grandes, ¿verdad? Puede ser pues complejo de configurar y también pues seguramente pues de administrar. Ahora bien, ya en conclusión, pues en conclusión, luego de todo esto, pues que todo lo que hemos hablado, pues podemos decir, ¿verdad? Que en función de las bases de datos que tengamos, pues de las características propias de las bases de datos, pues y de sus cargas, de la lógica, pues, eh, bueno, la lógica que se ha implementado, ¿verdad? Eh, Eso pues de alguna forma nos tiene que llevar, ¿verdad? Por un camino, pues, o nos puede llevar pues por otro camino, el que nosotros consideremos que sea viable. Si en un dado caso, pues la base de datos es pequeña, ¿verdad? Podemos decir de que es una base de datos pues de solo lectura y a lo mejor pues tiene mínimas actualizaciones, ¿verdad? Está claro pues que la estrategia que mejor conviene pues es un modo de recuperación simple, ¿verdad? Con copias de seguridad pues completas diarias. Eso pues es lo que podríamos estar haciendo. La hora pues en la hora en la cual se va a ejecutar pues eso va a depender también, ¿verdad? Del horario empresarial que se tenga. Pero vean, jóvenes, una buena hora, una buena elección, pues una buena hora en la cual pues podríamos ejecutar este tipo de acciones, pues podría ser de las 11 de la noche, ¿verdad? Ese pues podría ser una recomendación, aunque como repito, eso va a depender, ¿verdad? En función del tipo de empresa que se tenga, el tipo de operaciones pues que nosotros veamos que se realicen dentro de ella. Pensemos, bueno, si es un banco, imagínense en el caso de que sea un banco, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de estrategia que en qué momento pues lo vamos a tener que estar ejecutando? Sí, pues los bancos, normalmente pues la gente a cada momento están haciendo uso de las transacciones, están haciendo transacciones.
con las cuentas, pues, de cada una de ellas, ¿verdad? Por esa razón, pues, es que vemos de que normalmente ahí vemos, de repente vemos las redes sociales, ¿verdad? O comunicados que sacan ahí los bancos, en los cuales, pues, van a estar ejecutando ahí algunas ventanas, ¿verdad? Van a estar haciendo, pues, hay algunas actividades de mantenimiento, por lo cual, pues, si los servicios no van a estar funcionando, pues, en tales horas, ¿verdad? Justamente, pues, por esa razón es que lo vemos. Y para el caso, pues, de una base de datos de tamaño intermedio, ¿verdad? Y de actualización, pues, muy frecuente, ¿verdad? Estas, pues, podemos decir de que son la mayoría de las bases de datos, ¿verdad? De las pequeñas, pues, y de las medianas empresas, ¿verdad? La opción, pues, podríamos decir, de que pasa, pues, por un modelo de recuperación completo, ¿verdad? Con copias completas, pues, diarias, ¿verdad? Puede ser de que a las 11 de la noche, pues, se realice, y luego, pues, copias del registro de transacciones, pues, puede ser de que se realice, pues, cada 4 horas, ¿verdad? Puede ser de que comenzando, pues, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y así, pues, sucesivamente, cada 4 horas, pues, se van a estar realizando, pues, este tipo de acciones. Ya que, como decía antes, ¿verdad? Las horas, pues, van a depender, ¿verdad? De las jornadas laborales, pues, de los usuarios, ¿verdad? De los orígenes de datos que tengamos. Y en el supuesto de que de una base de datos, de que sea muy grande, pues, y con vemos de que hay muchas actualizaciones, ¿verdad? Ahí, pues, tenemos que pensar también cuál es el tipo de estrategia que podríamos, pues, estar utilizando. Podría ser de que en este caso, pues, la estrategia podría ser que pasaría, pues, por un modelo de recuperación completa, ¿verdad? Con copias completas diarias, podría ser, pues, a las 11 de la noche también. Copias diferenciales, pues, cada 4 horas, comenzando 9 de la mañana o comenzando, pues, a las 11 de la mañana. Y copias de log, pues, para cada hora, ¿verdad? Ahí, pues, puede ser también, pues, empezando a las 9 de la mañana. Ya ahí, pues, ustedes podrían ver, pues, en qué momento se podrían estar ejecutando, pues, este tipo de acciones. Y, pues, también podría ser de que tengamos bases de datos gigantescas, ¿verdad? Bases de datos muy gigantes, con actualizaciones continuas, como esas bases de datos que tienen normalmente, pensemos en el banco agrícola, ¿verdad? Imagínense cómo son esas bases de datos. Bueno, la cantidad de soluciones, la cantidad de operaciones que normalmente ejecutan, ¿verdad? Ahí, pues, se tienen que manejar soluciones de alta disponibilidad, ¿verdad? Habría que plantearse, pues, una estrategia a medida, pues, de la empresa, puede ser, pues, por medio de respaldos completos, puede ser por diferenciales, puede ser por registros de transacciones y parciales de archivos, puede ser por grupos de archivos también. Eso va a depender, ¿verdad? De la situación, pues, que se tenga. Por supuesto, siempre tiene que ser bajo un modelo de recuperación completa, que en determinados momentos, pues, puede ser cambiado, pues, al modelo de registro masivo, ¿verdad? Eso, pues, es lo que podríamos, pues, en este caso, hablar sobre la parte de la planificación, pues, de una estrategia de copia de seguridad. Ya ustedes, pues, ¿qué tipo de estrategia van a implementar? ¿Verdad? ¿Qué estrategia van a estar implementando o qué estrategias son las que actualmente, pues, se están implementando dentro de la experiencia, pues, que ustedes están teniendo ahí, ¿verdad? Donde están haciendo su trabajo, ¿verdad? Eso, pues, seguramente va a ser parte del trabajo que vamos a realizar, pues, para esta evaluación número 3. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Si no hay dudas, pues, si no hay ningún tipo de duda, si no hay ningún tipo de pregunta, nos vamos a quedar hasta acá. Cuídense mucho ustedes, cuídense también mucho a sus seres queridos.
Pasen buenas noches y pues nos comunicamos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.